Entonces vamos a comenzar. Es el ejercicio 333 del Cengel, séptima edición. Dice que un contenedor rígido de 1.348 metros cúbicos con 10 kilogramos de refrigerante R134A a una temperatura de menos 40 Celsius. Dice que luego se calienta el contenedor hasta que la presión alcanza los 200 kilopascales. Determine la temperatura final y la presión inicial. Bueno, lo primero que vamos a realizar es el diagrama. Es un diagrama representativo o un dibujo, un esquema de los estados. Entonces vamos a tener el estado 1. Y el estado 1, bueno, la sustancia es R134A. Y el volumen específico o el volumen 1, este es el volumen total, volumen 1 es de 1.348 metros cúbicos. La temperatura 1 nos dice que es de menos 40 Celsius. Y como incógnita tenemos la presión 1. ¿Sí? Eso sería para el estado 1. Y nos dice que se calienta hasta que llega a un estado 2. Y nos dice que es un contenedor rígido. Si nos dice que el contenedor rígido, nos está diciendo que el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, seguimos manteniendo la misma sustancia, que es R134A, que sabemos que es refrigerante. El volumen sigue siendo de 1.348 metros cúbicos. La masa sigue siendo de 10 kilogramos. Bueno, acá me faltó que la masa es de 10 kilogramos también. Masa 10 kilogramos. Sí, es la misma masa. La presión 2 llegó hasta los 200 kilopascales. Sí, porque está diciendo que luego se calienta el contenedor hasta que la presión alcanza los 200 kilopascales. Y dice, determine la temperatura final y la presión inicial. Entonces también nos está pidiendo la temperatura 2. Y esta sería la otra incógnita. Entonces de esto nosotros podemos ver que estamos trabajando con un sistema cerrado, en el cual no entra ni sale masa, pero sí puede que haya intercambio de energía. Estamos viendo que vamos a trabajar con un proceso. ¿Qué tipo de proceso me pueden decir? El proceso que se lleva a volumen constante. Adiabático, más. Adiabático, no, adiabático nos quiere decir que el calor es 0. ¿Isocórico? Isocórico, isométrico o isovolumétrico. ¿Sí? Sabemos que es isovolumétrico, isocórico o isométrico. ¿Sí? Que es lo mismo, isovolumétrico, isocórico o isométrico. ¿Sí? Las tres palabras representan exactamente lo mismo. Muy bien. Y vamos a representar en esto, en nuestro diagrama. Otra vez vamos a ver un diagrama. Y ese diagrama vamos a dibujarlo como un diagrama, temperatura en grados Celsius,
temperatura en grados Celsius y, en este caso, volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya tenemos nuestro diagrama, temperatura, volumen específico. Y bueno, antes de comenzar esto, sabemos que el volumen específico, ¿a qué es igual? Volumen específico es igual a volumen sobre la masa. Y el volumen es de 1.348 metros cúbicos sobre kilogramo. Sobre la masa, 10 kilogramos. Y sabemos que el volumen es igual al volumen específico 1 y igual al volumen específico 2, por ser un proceso isovolumétrico. Y esto nos da que es de 0.1348. Bueno, el de arriba nada más era el volumen total, aquí es metros cúbicos. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y entonces ya tenemos nuestro volumen específico. Y para el caso del estado 1 ya tenemos las dos propiedades, que es la temperatura, 1 menos 40 Celsius. Y el volumen específico 1, 0.1348 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya tenemos las dos propiedades para poder ubicar el estado. Entonces ponemos a menos 40 Celsius. Dibujamos la línea de presión. ¿Y qué es lo primero que debemos de hacer? Si ya tenemos esos dos datos de temperatura y volumen específico. Pues hay que comparar aquí el BF, volumen específico de líquido saturado, y el BG, volumen específico de vapor saturado. Y hay que ver si es menor, estaría en líquido comprimido. Si es menor a este valor de BF, o si se encuentra en la zona de mezcla, o si es mayor a BG, estaría en vapor sobrecalentado, o si está entre BF y BG, está en la zona de mezcla. Bueno, nos vamos a las tablas otra vez. Vamos al libro. Esperamos a que cargue. Y vamos a ubicar el estado. Y bueno, habíamos estado trabajando con las tablas de agua. Ahora, para el refrigerante, el uso de las tablas es exactamente el mismo. Si no hay ningún cambio, lo único que cambia es la sustancia. Entonces vamos a encontrar tablas de presión para el refrigerante, tablas de temperatura, tablas de líquido comprimido y tablas de vapor sobrecalentado.
Entonces esperamos ya prácticamente. Ok, aquí ya lo tenemos. Vamos a buscar las tablas de refrigerante. Incluso también las de aire. Ok, aquí ya tenemos las tablas del refrigerante. Comienzan en la página 926, séptima edición del CENGE. Y es la tabla A11. Entonces ahí ya la encontramos, tabla A11. Y vamos a ver la presión de saturación. Entonces aquí entramos directamente con la temperatura, que es de menos 40 Celsius. Y ya tenemos que la presión de saturación es de 51.25 kilopascales. Y ahora hay que comparar. Vamos a comparar con BF y BG. BF, volumen específico de líquido saturado, nos dice que es de 0.0007054 y BG 0.3681. Y entonces vamos a colocarlos. Y entonces ya lo tenemos. Ok. Vamos a continuar. No sé, guardo, pero vamos a hacerlo aquí rápido. Entonces ya teníamos esta parte, ya teníamos que aquí está a menos 40 Celsius. Y teníamos la de temperatura en Celsius y volumen específico. Estábamos buscando el BF y el BG. Y el valor con el que estábamos comparando de volumen específico es de 0.1348 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, BF de las tablas habíamos visto que es de 0.0007054 metros cúbicos sobre kilogramo. Y el BG de 0.3681 metros cúbicos sobre kilogramo. Sí, entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Que está entre esos dos valores. Entonces lo voy a poner aquí. Entre estos dos valores tendríamos este volumen específico entre BF y BG. Nos está diciendo que está en la zona de mezcla. Y habíamos dicho que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Por lo tanto, la presión que habíamos visualizado para este estado, la presión 1 es de 51.25 kilopascales. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner otra vez.
Aquí la tenemos. 51.25 kilopascales. Y aquí teníamos BF y BG. Y ya ubicamos el estado. Ya ubicamos que se encuentra en la zona de mezcla. Ahora lo siguiente que nos dice, aquí estamos en el estado 1. Y nos dice que para el estado 2 se calienta el contenedor hasta que la presión alcanza los 200 kilopascales. Por lo tanto, aquí estamos en 51.25. La presión debe de estar más arriba. Entonces lo vamos a colocar aquí. Esta línea de presión de los 200 kilopascales. Y como nos está diciendo que, bueno, lo voy a colocar un poco más arriba para que se note. Este es los 200 kilopascales. Como nos está diciendo que el volumen 1 es igual al volumen 2, que es un contenedor rígido, partimos de que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, no cambia. Y vamos a llegar al estado 2. Sí, ya llegamos al estado 2. ¿Y el estado 2 en qué fase está? En vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces ya encontramos el estado 2 en vapor sobrecalentado. Y la otra incógnita nos está diciendo de cuánto es esta temperatura, la temperatura 2. Bueno, ya tenemos otra vez, tenemos el volumen específico y tenemos la presión. Con estos dos valores nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado del refrigerante. Entonces aquí tenemos refrigerante saturado, de tabla de temperatura. Seguimos con la tabla de temperatura. La siguiente es la tabla de presión. Refrigerante 134A, saturado. Y aquí llegamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Y nos está diciendo que vamos a trabajar a una presión de 200 kilopascales. ¿Y en megapascales a cuánto equivale? Los 200 kilopascales en megapascales a cuánto equivale? A 0.2 megapascales. ¿Sí? Entonces los 200 kilopascales equivale a 0.2 megapascales. Entonces ya tenemos el primer valor. Ahora, lo segundo que nos dice que el volumen específico que nosotros tenemos es de 0.1348 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces vamos con esta columna. Con esta columna. Y vamos a ubicar. Vamos a tratar de encontrar el valor de 0.1348. ¿Sí? Entonces, 0.12. 0.12 766, 0.13. Ok. Va a estar entre estos dos valores. 0.13
0.13206 y 0.13641. Nosotros el valor que buscamos es de 0.1348. Entonces se encuentra entre estos dos valores y se encuentra entre una temperatura de 60 Celsius y 70 Celsius. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a interpolar. Entonces nos regresamos, vamos a anotar estos valores. Para 60 Celsius corresponde un volumen específico de 0.13206 y para 70 Celsius un valor de volumen específico de 0.13641. Bueno, ya lo anoté. Nos vamos a nuestro archivo. Entonces ya lo tenemos. Tenemos que para 60 Celsius temperatura 60 Celsius. Para esta temperatura, el volumen específico que encontramos en metros cúbicos sobre kilogramo es de 0.13206. Y para 70 Celsius, el volumen específico es de 0.1348 metros cúbicos sobre kilogramo. Y nosotros ya tenemos que el volumen específico que queremos encontrar es de 0. Bueno, aquí no es cierto. No es cierto esto. Este es el que queremos. El que nos daba en las tablas era para 70, es de 0.13641. Y el que nosotros tenemos, que es el volumen 1, el volumen específico 1, que es igual al volumen específico 2, es del 0.1348 metros cúbicos sobre kilogramo. Y vamos a interpolar ahora sí. Hacemos la resta de 70 menos 60, nos da un valor de 10. Ahora, 0.13641 menos 0.13206 nos da un valor de 0.00435. Ahora, 70 menos este valor que no sabemos, vamos a ponerlo como Y. Y ahora, 0.13641 menos 0.1348 nos da un valor de 0.00161. Y para encontrar el valor de Y, multiplicamos 10 por 0.00161 entre 0.00435. Y este valor de Y nos da un valor de 3.7. Ya lo redondeé. Ahora sí vamos a poner 70 menos, bueno, este sería el valor de la temperatura 2, 70 menos 3.7, y esto nos da un valor de 66.3 Celsius. Ese sería el valor que pondríamos aquí, 66.3 Celsius. Y este valor sería el valor de la temperatura 2, 66.3 Celsius. Sí, y eso sería el siguiente valor que nos pediría. Esa sería la segunda incógnita. La primera incógnita fue la presión, 51.25 kilopascales. Y la segunda incógnita era la temperatura, que ya la encontramos, 66.3 Celsius. Y hasta aquí terminaría el ejercicio. No sé si haya